Me encuentro acompañado del músico local Gianlucas, quien presentó hace unos pocos días nada más su álbum En Chamula, Introspección rumbo a la nueva tierra, es el título de su obra, en lo que fue un evento en donde reunió más de 60 personas también, un álbum que estuve escuchando entre ayer y hoy, muy pero muy bueno, de una calidad espectacular, y vamos a estar hablando un poquito al respecto con Gianlucas. ¿Qué tal, Gian? ¿Cómo estás? Hola Lucas querido, un saludo a toda la audiencia de Radio Universidad, a toda la people ahí. Un gusto estar acá, amigo, gracias por la invitación. Muy bien, bueno, Gian, primero que nada contanos sobre esta presentación de tu último material en Chamula, sensaciones al respecto, esa sala que fue a verte a vos. Sensaciones miles, bueno, en principio ya la propuesta de la escucha del álbum fue algo bastante distinto para lo que es Olavarría, porque no fue un show en vivo, fue más bien una cuestión más teatral, más cinematográfica, para darle una buena bienvenida al álbum. Tratamos, junto con la gente de Chamula, que ellos formaron parte de lo que fue la creación de los videoclips, generar un ambiente sumamente inmersivo para jugar mucho con los conceptos del álbum. La escucha fue con invitación de muchos amigos, muchos colegas. Fue increíble poder presentar el álbum de esta manera, con la tranquilidad que fue también poder ver los videos todos juntos, escuchar el audio y valorar este trabajo de tanto tiempo, y nada, con una respuesta increíble, así que imagínate, sensaciones miles. Muy bien. ¿Cómo fue recibido este álbum entre, bueno, tus allegados, entre el público en general, ya después en estos pocos días, ¿no?, que lleva? La verdad que la respuesta y el recibimiento que le están dando al álbum es flasherísima. Más allá de que las canciones del álbum ya venían viajando un poco, en el tema de los shows en vivo todavía seguía siendo una cuestión por ahí mucho más de nicho, mucho más chica, de un grupo muy pequeño que se sentía identificado, y esto es una apertura total. En el momento de la creación no pensé mucho en cómo iba a llegar, sino más bien en cómo yo quería que quede, con la pureza que quería que lleguen esas canciones, y de la manera más genuina posible. Y creo que eso, la respuesta es más que nada en base a eso. Hubo una respuesta genuina porque fue un álbum creado genuinamente. Ya te digo, esa tarde noche en Chamula fue muy mágica. Hubo gente que me contó que pasó por todos los estados, desde la euforia hasta un poco de llanto, hasta un poco de qué se trata, ¿no? Fue como muy extraño, y aparte las condiciones estaban dadas para eso. Así que nada, fue increíble, amigo. Muy bien, perfecto, Gian. Estuve leyendo por allí, bueno, estuviste en diálogo con otros medios de comunicación aquí de la ciudad, en donde hablabas de que se trató de un proceso de 3 años aproximadamente. Consultarte un poco cómo fue ese proceso artístico, cómo lo viviste. Fue un proceso largo, sí, estamos hablando de casi 3 años desde que me decido a hacerlo. Vos ten en cuenta que la canción más reciente, o sea, la que más reciente fue escrita, ya tiene casi 1 año y medio, así que como he contado también en otras ocasiones, la lucha no fue tanto en el tema del audio o de lo visual, que obviamente que hubo una búsqueda, pero si no fue más en que todo eso aún me siga representando. Entonces encontramos la manera de ir cerrando ese concepto, y también resumirlo más que nada en una etapa de mi vida. Es un disco que atravesó mucha oscuridad en su crecimiento, que atravesó momentos de mucha euforia, de mucha creatividad, así como bloqueos. También me gusta contar esta parte como para no romantizar absolutamente todo, porque por más que sea un álbum corto de 8 canciones, son 8 canciones que tienen mucho peso, que tienen una carga lírica muy emocional, y entonces también es difícil esa apertura, siendo que va a mostrar la parte más, la piel más sensible de uno, y para eso quería que suene bien y que tenga una buena imagen y un buen video y todo, así que bueno, por eso más que nada fue el tiempo. Además de los tiempos de grabación, al tener yo músicos que son los sesionistas que me acompañan en los vivos desde que esta formación arrancó, también bueno coincidir. Ellos tienen sus proyectos aparte, le está yendo súper bien. Le tiramos un shout out ahí a
a Chapa Constantino, a Mate Larrañaga, a Lisandro El Segbe, ahí Las Bestias, a Renzo Constantino en la producción. Contarte también que 4 canciones del álbum no fueron creadas acá en Olavarría, toda la parte musical y de producción se hizo en Buenos Aires, en un estudio en Zona Sur, con gente muy grosa, actualmente posicionada en lo que es la música urbana argentina, zarpada, con quien quedó una muy buena relación. Pero bueno, eso no maduró tanto, así que lo que hubo que hacer es lo que hicimos allá, traerlo para acá, pasarlo a banda, agarrar colchones. Fue un laburo de estudio muy fino, muchísimas horas, para después, bueno, que Renzo se encargue de lo que es la mezcla y el máster y que suene lo que suena. Renzo nos acompaña desde nuestro primer show en vivo, él es nuestro sonidista, entonces es él quien tiene más nuestro sonido, incluso más que yo. Y nada, ni hablar de todo ese bandón que cuando llego con una propuesta, por más arriesgada que parece, o por más loca o poco metódica, la agarran de taquito y bueno, salen estas cosas. Muy bien. Jan, bueno, recién comentabas un poco, hay temas y que realmente se nota mucho, ¿no? Hay temas que están muy pero muy atravesados, desde lo emocional, comentabas también un poco diferentes estaciones o estadios tuyos durante este proceso, pero me imagino que cuesta, pero ¿cómo es ese proceso de materializar, si se quiere, esas emociones que muchas veces también cuesta sacar cosas positivas? Es difícil, amigo, pero bueno, ahí creo que está la magia de la música. La magia de la música reside en eso, en la transmutación constante, y también es un acto de valentía, siento, enorme por ahí hacer frente. Vos tenés en cuenta que es un disco que habla del miedo y habla del miedo literalmente. Insisto que no en ningún momento intenté romantizar nada, sino expresarlo de la manera más pura posible, pero obviamente que fue una lucha. Cuento a favor que el tema de la escritura por ahí no es algo que a mí me cueste o que a mí me trabe. Entonces por ese lado avanzaba bastante rápido, e incluso las letras son como se escribieron en el momento, no hubo cambios más allá de alguna cuestión de conector para que quede bien con la música, pero sí fue complicado cuando vos estás diciendo esto va a salir, ¿me entendés? Entonces como siempre digo en estos días post el lanzamiento y previo también, intenté de que sea más que nada una carta de presentación. Muy bien, perfecto. Jan, bueno, hay un gran trabajo desde lo audiovisual en los detalles también, ¿no? Que también es ahí donde se marca la diferencia, a mi entender, en estos detalles. Contame cómo estuvo a cargo, si se quiere, ese equipo detrás. Ni hablar, al ser un disco conceptual intentamos jugar mucho con los elementos, y para esto yo me corrí un poco de lo que es el guión y la dirección de los videos. Tengo muy buena relación con los chicos de Trifulca Producciones, que ellos laburan generalmente en Chamula. Siempre me gustó mucho como toda esta cuestión teatral y quería llevarlo un poco a la música, así que bueno, dejé a cargo a ellos tres, que fueron los directores y los guionistas, que son Facundo Pereiro, Mauricio Borsa y Pedro Chirino, que le mandamos un abrazo, y ellos se encargaron de todo lo que es escenografía, guión. Yo después fui sumando alguna que otra cosita, pero ellos fueron los directores junto con el Coquito, con Palmer Films, la bestia total del cine olavarriense. Así que bueno, fue como ya tener ese equipo. La filmación fue sumamente llevadera. Obviamente yo estaba al tanto de los guiones y demás, y después fueron surgiendo un montón de cosas que después le dieron madurez total al álbum, lo levantaron total, y es un poco lo que tratamos de hacer en Chamula, es revivir esos días. Aprovecho. Y invitar a la gente, ya te digo, a que se meta dentro del álbum. Muy bien, perfecto. Ahí te vimos también en otra faceta, que es la de la actuación. ¿Cómo te llevas ahí con ese rol? Nunca hice nada respecto a eso, es una cuestión más bien natural. De todas formas, igual yo le pedí a los chicos que me corran bastante de lo que es el foco principal de los videos, porque mi idea era que hable mucho más la música. Vos fíjate que en ninguno de los videos en ningún momento estoy rapeando, sino más bien es una cuestión de lenguaje corporal o de elementos. Hay videos que solamente tienen un elemento, y que por ahí eso te dice muchísimo más que una persona frente a cámara. Después el resto de los videos, ya te digo, fue una cosa muy espontánea, Ese costado, no sé, vos le decís actoral, yo lo desconozco un poco, pero sí, tengo buena relación con la cámara.
Muy bien, perfecto. Debemos admitirlo. Jean, bueno, consultarte ahora un poco sobre tu álbum que venimos hablando, pero me interesa saber un poco el nombre de este álbum, Introspección rumbo a la nueva tierra. ¿Por qué? Vos sabés que nunca estoy preparado para esta pregunta. Introspección porque, bueno, lo introspectivo para mí fue lo que ir para adentro, fue lo que me ayudó a desatar los nudos y a ver de qué quería hablar, principalmente la introspección, como te diría, cotidiana, entre tanta velocidad, porque uno más allá de hacer todo esto tiene otras cosas, entonces es necesario ir para adentro para que el exterior se amplíe y para ver de qué se quiere hablar. Y el concepto de la nueva tierra ya es más bien a libre interpretación, por más de que yo tengo mi interpretación, por ahí es muy abarcativo, porque la nueva tierra puede ser física, puede ser mental, puede ser espiritual, puede ser lo que quiera que vos seas, y creo que lo dejé también abierto justamente por eso, porque la idea era tener un ida y vuelta con el público, entonces no quería que el título sea algo sumamente certero, sino más bien algo que pegue, por más que es un título largo, que eso también fue medio ahí raro de decidir un título tan largo con tanta palabra, que no pensé que iba a gustar. Pero bueno, el concepto de la nueva tierra ya queda a libre interpretación, pero lo introspectivo como base siempre, como para mi persona, para mi cotidianidad. Muy bien. ¿En qué momento, si es que lo hay, aparece la idea de poner este nombre, o por qué este álbum tiene que llevar este nombre? Te diría que casi al principio. Por eso también el nombre toma tanto peso. Y por eso el concepto se carga tanto, porque ya después al tener el título le fui agregando como muchas cositas a las letras, en algunas lo menciono directamente ya llegando al final, pero sí, nace al principio y al parecer le ha gustado el título. Sí, por supuesto. Jan, después, bueno, hay un tema que fue muy de mi agrado, ¿no? Se llama Charla con el fantasma del placar. Ahí va. Consultarte un poquito este tema particular, también en qué contexto surge, qué se busca, cuál es la búsqueda de este tema. La búsqueda, el tema habla del miedo totalmente. Se emula una situación que obviamente no sucedió, pero que partió a base de la creatividad, que es este ida y vuelta con los fantasmas del placar, y al final, bueno, spoileamos para quien no escuchó el álbum, pero tiene un giro en el que al final de la noche él me termina teniendo miedo a mí por todo lo que le termino contando y por cómo me abro y todo, y termino yo pidiéndole disculpas, en un estribillo creo muy entretenido, de los que más ha gustado por lo que me ha dicho la gente. Ese tema es de los que más ha gustado porque aparte tiene una musicalidad riquísima, los pibes ahí se la volaron, esta canción tiene muchos años de desarrollo, pero nada, es eso, como plasmar los miedos y reflejarlos con alguien físico o no físico. Quedó flashero, sí. Muy bien, perfecto. Todos los temas tienen, ¿no?, como esta carga, hoy lo mencionabas vos, están atravesados por lo emocional, por sentimientos. Si te tengo que preguntar por uno, el más especial para vos, ¿con cuál te quedarías y por qué? Uf, qué pregunta, amigo. Complicada. Qué pregunta. Porque ya te digo, todos partieron de momentos muy claves, ya sea de despedida, de soledad, alegría. Ahí me la pusiste bien difícil, amigo. Bueno, te la dejo, vamos con la siguiente. Sí, por favor, lo voy a pensar. Invítame otro día. Cuando sea el aniversario del álbum, vengo de nuevo. Con la respuesta. Sí. Muy bien. Tarea para la casa, me diste ahí, amigo. Sí. Perfecto. Bueno, Jan, también, bueno, acá me he anotado la frase para no cometer errores, pero en este último tema del álbum, arranca directamente con esta frase: es tan surrealista ver la difícil vida del artista, masacrada por tanto prejuicio. Dice ya de por sí muchísimo, pero me gustaría conocer a vos tu perspectiva. ¿Te tocó justamente encontrarte en este lugar de recibir prejuicios simplemente por ser artista? Obvio, por supuesto. Al principio, ya hace unos 4 años, me agarró muy chico mi primer canción, con una propuesta también para lo que era en su momento musical bastante arriesgada, con una cuestión estética también bastante arriesgada, que
tenía todo un concepto artístico detrás, pero por ahí no se interpretó de esa manera y está perfecto que haya sucedido así. Después igual ya esto es más general para lo que me cuentan mis colegas y mis amigos músicos. Debo admitir que no me he expuesto a tantas situaciones de hate o demás, pero sí han aparecido o en cuanto digo difícil es por este tema del cierre de puertas y demás que sigue sucediendo, que es difícil romper esa barrera y abrir ese camino y es una gran responsabilidad también por ahí. No me quiero adjudicar del todo, pero para lo que es mi generación tiene que haber una voz que sea la que decida romper con eso, y creo que esta canción habla un poco de eso y vuelve a desnudar todo el tema de la miseria que tiene uno, porque todo el disco habla de mí, o sea, todas son historias que verdaderamente me tocó vivir a mí, fue inspirado puramente por eso es introspección justamente, entonces quería que solamente sean canciones de cosas que yo haya experimentado, y bueno, surrealismo me agarró en un momento donde ya no me sentía cómodo en mi barrio, ya no me sentía cómodo con mis amigos, que quería romper con todo, y esta fue la canción que salió como adelanto. Y por eso también la dejamos para lo último, por más de que tuvo unos cambios de sonido, porque creo que pega fuerte. Muy bien. Mencionabas, bueno, recién esto del prejuicio quizá que te tocó más que nada cuando recién arrancabas, con lo que era una propuesta de vanguardia para lo que era Olavarría. Y en contracara, si se quiere, el año pasado estuviste tocando en la fiesta de Olavarría del 26 de noviembre. Contame un poco qué significó para vos eso, ¿no? Subirte a este escenario con muchísima gente que quizá te iban a conocer por primera vez, era la primera impresión que tenían de vos. Y eso fue victoria pura, amigo. Una victoria no solo individual, sino colectiva, ya te digo. Cuando charlo con colegas de mi edad, que bueno, por ahí son de otro palo, que son más del hip hop o de la cultura urbana, donde también me muevo mucho, obviamente que siempre está ese deseo colectivo de ese escenario, entonces también representar a ellos en ese momento ante tanta gente, en ese horario que nos tocó, que nos dieron, con esta propuesta, con música sumamente propia, que eso también, porque uno dice, bueno, ante tanta gente, ¿cómo te los compras, no? Pero no quise caer en lo que es la banalidad y demás, y confié en la banda que tengo, en las canciones que tenemos, y bueno, hicimos un repertorio de música propia y hubo un recontraguante antes, durante, después. Fue flashero y hermoso, y también fue un pantallazo enorme de lo que es tocar en un escenario grande, en un festival, con ese sonido, con tanta cosa a disposición de uno, y bueno, agradecido con esa experiencia que nos abrió tantas puertas, que un montón de gente se acercó a conocer nuestro arte gracias a eso, y creo que es lo más importante de esta fiesta que le sigue dando lugar a los artistas. Así que nada, esperamos que se repita en algún momento. Muy bien, perfecto. Recién mencionabas un poquito, ya casi entrando al final también, mencionabas un poco lo que es la escena del hip hop, del rap aquí en Olavarría. Mencionaste esta oportunidad por parte del municipio en la fiesta del año pasado, pero ¿cómo ves en ese sentido? Si podés llegar a hacer una especie de comparación desde el momento que quizás vos iniciaste tu trayectoria al día de hoy, ¿qué cambios notás vos a favor justamente? Hubo muchos cambios, más que nada en los objetivos colectivos, porque cuando yo empecé a ir a la plaza o a hacer freestyle, en ese momento el freestyle era lo que se apuntaba. Todo era factible, era viable ir por el lado de las batallas, y acá tenemos freestylers de la hostia. Han pasado, creo, por este programa grandes amigos. Después eso fue cambiando porque aparecieron ritmos nuevos, aparecieron
por ejemplo el Drumless o beats estilo más Griselda, entonces se volvió un poco más para el lado de la canción, de la oscuridad. Después aparecieron las batallas escritas y hubo que los freestylers transformarse en Battle Cats. Que bueno, por suerte todo eso pude hacerlo, pero en un momento decidí por ahí no involucrarme. Sí, culturalmente, porque es una cultura que amo, pero por ahí alejarme un poco de lo que es las batallas y demás, porque verdaderamente no era mi objetivo. Yo no tenía un objetivo claro con eso, ni un deseo verdadero de poner mi energía ahí. Pero bueno, una cultura hermosa con gente súper represent actualmente que está haciendo música zarpada. Le mandamos un shout ahí a Mariano, a Jay Luz, a los pibes de la DBS. Gente súper rapera, amigo, que representa la City zarpado. Y nada, un amor para esa cultura que mi música también la llevo, por más de que mis canciones tengan un énfasis más rockero o un poco más melódico si se quiere. Hay una cuestión rapera ahí en el fondo de ideales que la llevo, amigo. Muy bien, perfecto. Jan, por último, bueno, ¿qué planificás estas semanas posteriores? ¿Se vendrán shows quizás en vivo con este nuevo material? Obvio, amigo, hay cositas ahí a cerrarse. Por lo pronto tenemos algo cerrado en diciembre, que de seguro va a ser la presen oficial y el show fin de año. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas en el medio ahí, sorpresitas para ir apareciendo y para calmar un poco la manija de la gente y de uno, porque no estuvimos tocando este último tiempo, por una cuestión lógica de los preparativos del álbum. Nuestro último show fue en mayo. Abrimos el show al Malandro, Alta Experiencia también, y desde ahí no volvimos a tocar en vivo, pero sí, planifico un verano de mucho rock, amigo, de defender este álbum, de defender estas canciones y de disfrutar ante todo. Muy bien, perfecto. Jan, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá, por charlar sobre tu último material y felicitarte por el laburazo que han hecho, porque se nota realmente el laburo que hay allí detrás de ese material. Bueno, amigo, gracias a vos por la invitación, a toda la gente acá. Ahí atrás en los controles, a las pibas, aguante, loco. Gracias, amigo. Invitamos a la gente a que escuchen el álbum. Está en YouTube, está en Spotify. Está en mi Instagram, anda dando vueltas. El nene se quiere expandir. Así que gracias, amigo. Muchas gracias. Pasó por el aire de En Avenidas Jan Lucas para charlar sobre la presentación de su álbum Introspección Rumbo a la Nueva Tierra, ya disponible en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify. Lo buscan como Jan Lucas y allí van a poder disfrutar este material de